La enfermedad de Alzheimer en la demencia. Bueno, a manera de introducción, es importante recordar que la causa más frecuente de demencia en ancianos es la enfermedad de Alzheimer, presentándose esta con una pérdida de memoria Esta enfermedad suele durar de 8 a 10 años y en la mayoría de los casos evoluciona en 1 a 25 años, y esta evolución puede ser progresiva, puede ser estática o puede ser fluctuante dependiendo de cada persona. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas se las puede dividir en una etapa inicial, media, tardía, una etapa terminal y el fallecimiento. En la etapa inicial y media, es frecuente que la persona llegue a presentar depresión sobre todo una depresión por los cambios que está sufriendo la persona. Ahora, de las manifestaciones clínicas más frecuentes en la enfermedad de Alzheimer es la deficiencia en la memoria general y en la memoria espacial, además de un déficit de lenguaje. La deficiencia de la memoria suele presentarse en el 75% de los pacientes que sufren Alzheimer. Ahora también puede presentar dificultades para cumplir instrucciones, manejar vehículo, ir de compra o manejar tareas que involucren realizar problemas matemáticos. Ahora, en la etapa media, ya la deficiencia en la memoria se va agravando, presentando a la persona confusión, por lo que la persona va a necesitar una supervisión diaria de algún familiar o cuidador. Además va a presentar afasia, apraxia, dificultad ya para algunas tareas cotidianas como el vestirse, el consumir alimentos o el caminar. Además, puede presentar hasta dificultad para la lectura e incluso ver la hora del reloj. Pero algo característico es que la persona conserva su facultad de socializar y de conversar. En la etapa tardía, ya los quehaceres cotidianos, como el caminar, ya se resultan más difíciles, pudiendo caminar pero en la mayoría de los casos sin rumbo alguno. Además empieza a presentar delirios, por lo que presenta también una conducta agresiva alternando con una conducta pasiva, y empieza a presentar perturbaciones del sueño. Ya en una etapa terminal, la persona generalmente se encuentra inmóvil, rígido, casi mudo, no articula muchas palabras y presenta incontinencia urinaria. Además, las actividades cotidianas como caminar, vestirse, que se fueron deteriorando en cada etapa, en la etapa terminal se deterioran más gravemente, por lo que la persona ya necesita ayuda para vestirse, para comer, para caminar, y además algunas funciones fisiológicas también se encuentran, necesita ayuda para algunas actividades fisiológicas. Cuando la persona o si la persona llega a fallecer, la causa más común es por desnutrición. Otras causas son infecciones primarias o secundarias, embolia pulmonar y cardiopatía. En el diagnóstico diferencial y el diagnóstico para la enfermedad de Alzheimer, la imagenología, la clínica, como ya vimos, las manifestaciones clínicas junto con la imagenología son puntos claves para llegar a un diagnóstico más certero de Alzheimer. En la imagenología se puede apreciar una atrofia cortical que se encuentra más en una zona posterior, una atrofia temporal. Hay que recordar que el área temporal y parietal se encuentran más afectados en la enfermedad de Alzheimer.
Entonces se va a presentar atrofia temporal en medial, hipoperfusión e hipometabolismo en la corteza temporoparietal posterior, que se logra ver también con imágenes. El electroencefalograma suele ser normal, por lo que no brinda muchos datos seguros. Ahora, entre las alteraciones, algunas alteraciones y manifestaciones clínicas que pueden, ayudan a hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades que también presentan demencia son si la persona presenta generalmente un temblor en el reposo, se sospecha de Parkinson. Si la pérdida de la memoria es leve y no es es leve y no es tan común en la persona, se sospecha de una demencia de tipo vascular. Si presenta sobre todo alucinaciones, se debe sospechar de una demencia relacionada a la expresión del cuerpo de Lewy. Si presenta sobre todo pérdida de sensibilidad con pérdida del signo de Babinski, se debe sospechar de un déficit de vitamina B12. Y si presenta convulsiones focales, que es muy raro en la enfermedad de Alzheimer, se debe sospechar de neoplasias. Ahora, un concepto que se debe tener muy en cuenta es que el deterioro progresivo de la memoria, que es característico, y orientación, más los resultados normales de laboratorio, más los datos en resonancia magnética o tomografía computarizada que muestren atrofia predominantemente cortical, como mencioné aquí en la imagenología nos va a mostrar atrofia cortical, o del hipocampo, sugieren fuertemente enfermedad de Alzheimer. O sea, que estos resultados y estas manifestaciones clínicas ayudan a llegar al diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. En cuanto a la epidemiología, se debe considerar como factores de riesgo a la vejez, que es el principal factor de riesgo, antecedentes heredofamiliares, porque se ha visto condiciones genéticas que propician la presentación de la enfermedad de Alzheimer, el ser mujer y antecedentes de la persona de traumatismos cráneoencefálicos. También es muy importante saber que esta enfermedad no discrimina a los niveles intelectuales, por lo que se puede presentar en todas las personas con niveles intelectuales. Si la persona sufre de vasculopatías o apoplejía, estas disminuyen el umbral para la expresión de la enfermedad de Alzheimer, o sea que aumentan la posibilidad de que la persona presente Alzheimer. Y la diabetes aumenta en 3 veces el riesgo de presentar Alzheimer. Además, algunos posibles factores de riesgo que se ha visto en algunas investigaciones es la hipertensión arterial, la concentración elevada de colesterol, la disminución sérica de ácido fólico, la disminución de consumos de frutas, verduras y la disminución de ejercicio. En cuanto a la patología, para resumir, básicamente, como mencioné anteriormente, el daño está en los lóbulos temporales, medial y parietal lateral y medial, y la corteza frontal lateral sobre todo. Ahora, para entender mejor, la alteración de las neuronas se da por la formación, se da generalmente y se ha visto que se forman placas o neurofibrillas que hacen que se alteren las neuronas o las conexiones sinápticas, y esto debido a la agregación de proteínas que van a llegar a formar estas estructuras, de manera que las placas neuríticas contienen proteína AB y están formados por proteínas B amiloides polimerizadas. Estas proteínas B amiloides
causan la disfunción celular y además se ha visto perdón, que son tóxicas. También existe formación de neurofibrillas que están compuestas por filamentos de tau, compuestos por las proteínas de tau, que se encuentran también hiperfosforilados. Ahora, existen placas B amiloides también. Perdón. Existen placas B amiloides similares a las placas neuríticas porque contienen básicamente casi las mismas proteínas que se encuentran en paredes vasculares y también pueden encontrarse en la corteza y en las leptomeninges. Ahora, en cuanto al tratamiento, para resumir, no se cuenta con una curación o una farmacoterapia sólida, por lo que el tratamiento farmacológico, los hábitos de vida y la ayuda a la persona que presenta Alzheimer es muy importante. Es importante que en las etapas tempranas se usen recordatorios como el uso de libretas y recordar a los parientes o familiares o cuidadores de la persona que sufre de Alzheimer de llevar a esta persona a realizar actividades sobre todo agradables. En cuanto a los fármacos, son muy útiles los inhibidores de la colinesterasa, como el donepezilo, la rivastigmina y la galantamina, estos van a actuar básicamente aumentando la concentración cerebral de acetilcolina. En cuanto a los síntomas psiquiátricos, los antipsicóticos de nueva generación son muy útiles, como la risperidona, la quetiapina y la clanzapina. Y recordar además que es importante no usar fármacos anticolinérgicos en el tratamiento de síntomas psiquiátricos y en la depresión.